Bueno, pues aquí continuamos en este programa, en Ágora, donde saben ustedes que tiene una segunda parte, que tenemos un invitado al que entrevistamos habitualmente. Hoy tenemos pues un invitado de excepción, porque viene desde Lucena directamente, viene Antonio Maillo. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Bien, bueno, Antonio Maillo es coordinador andaluz de Izquierda Unida y, bueno, ha pasado esta semana pasada, ha estado en el Borges y en Almáchar. No sé, como usted que es alguien de Lucena, supongo que ese tipo de Andalucía le gustará, ¿no? Hombre, tiene mucha identidad, ¿no? Los que somos cordobeses del sur estamos muy vinculados a Málaga, sentimental y vitalmente, ¿no? Casi todos veraneamos por esta zona, así claro, que claro. Estamos encantados. Ha sido además fue una visita muy interesante por varias razones. Primero, porque supone desde Izquierda Unida y desde mi condición de candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía una apuesta por el territorio de interior. Y en esa visión estratégica de cambio que apostamos por una Andalucía con un nuevo modelo productivo, en un sector tan importante para Málaga como el sector turístico, queremos dar el giro estratégico del turismo estacional al turismo permanente y del turismo no solo de costa, sino también al turismo de interior. Y también vincularlo a actividades tan principales como en la zona de La Pasa. Y desde esa perspectiva hemos sacado bastantes conclusiones y una de las cuales va a ser un proyecto que hemos tenido y que vamos a desarrollar de nuevo, que es la regulación de la vivienda turística, que creo que puede ser un formidable instrumento de desarrollo de la economía local, y por otro también la potenciación de un producto de La Pasa con el proceso tan artesanal como el que tiene en la zona de la Sarquía, darle el valor potente y la protección también desde el punto de vista medioambiental para conservarlo y, como digo, potenciarlo. Yo creo que es necesario que productos de tan extraordinaria calidad, tan específicos y de una especie de cuidado ancestral que prácticamente está ya refugiado en esta zona, debe convertirse en un valor añadido. Nosotros somos gente de Izquierda Unida que creemos en Andalucía, creemos en esta tierra, tenemos potencialidades. Lo que hace falta es un gobierno que la gestione bien. Y creo que nuestra experiencia de gobierno, por un lado, nos da capacidad de que somos gente que podemos abordar el gobierno de la Junta de Andalucía, y lo que pedimos desde luego tenemos la convicción de que va a haber un aumento de apoyo a nosotros, porque en la medida en que se nos apoye podrán abrirse políticas más de izquierda y más progresistas de las que ahora mismo hay. Antonio veranea en el Morche. Sí, mis padres veranean. Lo consideramos ya sárquico desde muchos años, imaginamos. Además soy de los que aprovecha para estar en el Morche y visitar mucho Vélez, Málaga, que es un pueblo que especialmente me encanta, el Vélez, para entendernos, ¿no? ¿Qué le parece la Sarquía? La Sarquía es una comarca extraordinaria. Estamos hablando de una comarca que refleja como poca todo ese sustrato cultural de Al-Ándalus, vamos, es lo último sustrato del Reino de Granada. Estamos hablando de una zona absolutamente genuina y auténtico, donde tú vas por los pueblos y por la configuración de los mismos estamos hablando de pueblos muy característicos de Andalucía, pueblos muy específicos y que tienen un bien de atracción de un turismo de calidad que tiene una proyección bastante y mucha salida, y que nosotros estamos convencidos que podemos desarrollar ese ámbito para la reactivación de las economías locales. Antes de entrar en otro tipo de cuestiones, ¿cómo se han portado Pepe Gámez como siempre, y Ponce, extraordinario, y Salvador Pendón, también, que va a ser el futuro alcalde del Borges, estoy convencido, es una persona extraordinaria. ¿Son buenos anfitriones? Son magníficos anfitriones, ellos se encargan de hacer una estancia extraordinaria y con ganas de volver siempre. Bueno, Antonio, cuéntenos, porque yo creo que los andaluces estamos un poco desorientados, ¿no? ¿Qué ha pasado en el pacto de la Junta de Andalucía con el PSOE para que de repente se haya roto, se convoquen elecciones precipitadamente? ¿Qué ha pasado? Hombre, la respuesta se la tendría que preguntar a Susana Díaz, que es la que rompe unilateralmente, además después de aprobar un presupuesto. Y lo que está claro y se ha evidenciado en la opinión pública es que han buscado excusas, pero que no obedecen a los intereses de los andaluces, que obedecen más a intereses personales cada vez más evidentes de una Susana Díaz que pretende instrumentalizar a Andalucía para su propia carrera personal y política. Lo cual desde el punto de vista personal es legítimo, pero no desde el punto de vista de su instrumentalización con Andalucía. Yo creo que frente a eso tenemos que dar una voz que le vemos de dignidad y de decir basta a que se utilicen razones de carácter partidista
o electoralista para adelantar unas elecciones. Pero una vez que hemos adelantado elecciones vamos a ir a por todas. Nosotros de Izquierda Unida tenemos hambre de urnas, tenemos ganas de que la sociedad andaluza se pronuncie y tenemos muchas ganas de persuadir y convencer a la gente de la necesidad de que haya una Izquierda Unida fuerte, que es la única garantía, como se ha demostrado con esa ruptura, de que se abran políticas de izquierda. Cuando hablamos de políticas de izquierda están vinculadas a lo que decíamos al principio de la entrevista, un nuevo modelo productivo. Andalucía, y ahora mismo tras la crisis, o definimos bien el modelo económico que queremos desarrollar, que desde nuestro punto de vista tiene que estar caracterizado por dos elementos fundamentales. Uno, la diversificación económica, es decir, el boom del ladrillo, ¿qué nos dio como ejemplo? Pues que una economía no puede depender de un solo sector, porque cuando cae el sector cae todo, la industria auxiliar como ha sido. Además, ¿no? Eso nos debe enseñar una lección. Es la diversificación pues en el turismo, pero no solo en el turismo. La agroindustria creo que es muy importante, el sector alimentario, el sector agrario, que sigue siendo fundamental en esta tierra, pero desarrollando aquellos aspectos que son débiles. Nosotros somos tierra de magníficos productos. Si me permite, yo le pongo un ejemplo que es Sí. Vélez Málaga, que además usted dice que la conoce. Vélez Málaga, incluso yo puedo extenderlo a la comarca de la Zarquía. Tenemos unas playas estupendas, tenemos un sector agrícola Muy poderoso con los subtropicales, ¿no? Pero ¿por qué no llega a romper? ¿Por qué no llega a crear bienestar para los ciudadanos? Pues quizá la respuesta o la pregunta sería, ¿por qué no desarrolla todo su potencial? Es decir, el problema está en el caso del sector agrario, la gran fortaleza es los magníficos productos que se hacen. Sin embargo, tenemos una debilidad que es el garantizar que esa producción se comercializa con manos andaluzas y se distribuye, que es la clave del valor añadido. Y cuando hablaba del nuevo modelo productivo, hablamos de la necesidad de establecer actividades diversas y también de una potencialidad que está en la exportación, es decir, abrir mercado ante un modelo económico que ahora mismo no recupera el consumo interior. Y por tanto, esas dos claves son fundamentales para el nuevo modelo productivo. Y nosotros por eso tenemos, entre otras prioridades políticas, algo que el Partido Socialista ha impedido que se haga con la ruptura, que es la creación de una banca pública. Y alguien me dirá, bueno, ¿y la banca pública para qué? Pues las cooperativas que hay en Vélez... El PSOE quería sacarla después, creo, o algo así. Bueno, ¿no? el PSOE dice que ahora quiere sacarla, así, ¿no? pero tenía una oportunidad formidable cuando le hemos dicho que teníamos que Sí, por lo cumplirla. menos vuestro apoyo, claro. Pero no ya nuestro apoyo, es que era un acuerdo programático que tenía que cumplirse en esta legislatura y que ellos al adelantarlo lo han hecho un acto de lealtad y también en un acto de sumisión a la banca privada. ¿Por qué es interesante la banca pública? Porque es la única que puede dar credibilidad al modelo productivo. Cuando yo visito cooperativas, hoy hemos visitado una cooperativa, pero yo visito muchas cooperativas en Almería, en Huelva, en Cádiz, en Málaga también, y cuando se habla de que hay salida en el producto, que hay venta, siempre sale lo mismo cuando se le habla de la modernización de la infraestructura o la apertura de mercado. La falta de financiación para acometer esas estrategias empresariales o de cooperativas. Y ahí es donde entra la banca pública como instrumento de ¿qué? No una banca pública para dar créditos personales, sino una banca pública para dar crédito a ¿quiénes? A las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y los autónomos. ¿Y por qué? Porque son los sectores del tejido productivo que generan empleo en Andalucía. Andalucía es un tejido productivo, una economía de pequeñas y medianas empresas, que no es eso no significa que sea una economía débil, ni mucho menos. No es la gran industria. No, pero por eso, a la hora de establecer prioridades de un instrumento que financie el crédito, pues tenemos que focalizarlo en ese sector, en ese tejido productivo. Y es fundamental, ¿por qué? Porque queremos una banca pública que tenga ficha bancaria. ¿Qué significa eso? Una banca pública que pueda acceder al mercado interbancario, que pueda tener fondos, depósitos de clientes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se nutra no solo de los fondos de los presupuestos de la Junta de Andalucía o de los fondos reembolsables que actualmente se utilizan, sino también con fondos como cualquier otro banco. Y eso genera dos movimientos. Uno, primero, dar crédito a quien lo necesita, que ahora mismo está cerrado y que es fundamental para reactivar la economía. Nadie puede, una empresa en estas condiciones, una cooperativa, no puede acogerse a un crédito al 11% como está ahora. Entonces, es dar crédito para reactivar la economía, generar empleo y después provocar un segundo movimiento, que es obligar a una banca privada, que está muy relajada, porque tiene el control del crédito, a que se mueva y, por tanto, al tener una competencia... No ha estado dando crédito. No da crédito. Es que el problema de la banca privada es que le hemos saneado las cuentas, sobre todo las antiguas cajas de ahorro convertidas en bancos, y a cambio de ese saneamiento de las cuentas, que nos ha costado a usted y a mí, a todos los que nos están viendo, un dinero de la contribución común,
no han devuelto ni han abierto el crédito. Pero en cualquier caso, Antonio, la experiencia habrá sido positiva, ¿no? No, la experiencia, toda experiencia tiene elementos positivos y elementos mejorables. Antes. El primero de ellos, pues que nadie puede decir que Izquierda Unida no tenga capacidad de gobierno, es más. Y lo digo, en fin, con modestia, pero creo que con contundencia. Nosotros hemos sido muy solventes en el gobierno. Las consejerías en las que hemos estado se han caracterizado por transparencia, cercanía, solidez en los proyectos y en la hoja de ruta, en la estrategia, y mucho diálogo, capacidad de acuerdo y sobre todo ejecución de aquello que decíamos que se iba a ejecutar. Y frente a eso nos hemos encontrado un Partido Socialista, bueno, que tiene muchos años de gobierno pero que está profundamente agotado. Lo demuestra que la semana pasada anunció que estas leyes por las cuales rompe el gobierno, dice que las van a incorporar en el programa electoral. En fin, yo creo que demuestra también un poco de desnortamiento, ¿no? Y en segundo lugar, aparte de esa capacidad de gobierno que tenemos, una forma de gobernar diferente y una forma de gobernar que se caracteriza no solo por lo que hemos hecho, sino también por lo que hemos impedido que se haga. Sobre todo vinculado a la lucha contra la corrupción, porque en el gobierno en el que ha estado Izquierda Unida, desde el primer al último día, no ha habido ni un caso de corrupción. Los casos de corrupción de los que hay que investigar y hay que pedir responsabilidades políticas, de los que pedimos nosotros una comisión de investigación para ahora en febrero, la pedimos en diciembre pasado, son de gobiernos anteriores. El caso de los ERE, los cursos de formación, están en gobiernos anteriores, pero hay que investigar y hay que pedir responsabilidades políticas. Y vamos a pedirlas. Y vamos a pedirla inmediatamente que se constituya el nuevo Parlamento. Porque yo creo que una sociedad decente se construye si no solo afrontamos políticas de justicia social, sino también la lucha contra la corrupción es una clave. Nosotros hemos impedido, por ejemplo, un intento que hizo el Partido Socialista de abordar el pago a través de una póliza de seguro, el pago de las defensas de exaltos cargos en el caso imputado en el caso de los ERE. Nosotros hemos impedido. Y Izquierda Unida ha garantizado, durante la estancia que está en el gobierno, que ni un euro público, es decir, de todos los andaluces, se dedicara a la defensa de gente imputada por los ERE. Yo antes de nada voy a pedir perdón porque estoy un poco resfriado todavía, un catarro bueno, fuerte. Es normal en febrero, ¿no? Y es normal, ¿no? Y más estos días de frío que ha hecho. Antonio, después de esta experiencia que usted, bueno, en realidad se puede calificar de positiva la vuestra, ¿no? Indudablemente. ¿Volverían a pactar con el PSOE después de lo que ha pasado? Pues nosotros queremos pactar con los andaluces. ¿Qué quiero decir? Nosotros queremos la máxima fuerza. ¿Pero para qué? Para abrir paso a políticas diferentes a las que se han hecho. Entonces, cuando alguien nos dice, oiga, usted quiere estar en el gobierno, nosotros sobre todo lo que queremos es que nuestras políticas se cumplan. Va a haber un Parlamento fragmentado, donde posiblemente tenga que haber acuerdos multilaterales, pero nosotros los acuerdos siempre van a ser programáticos. Y en este momento, ¿qué ocurre? Pues una persona como Susana Díaz, que después de aprobarse un presupuesto, que es la ley que da estabilidad a un gobierno, rompe porque mira más su ambición personal, su cálculo político y electoral, su salto a Madrid, que los intereses de los andaluces, pues bueno, tiene un problema de credibilidad y nosotros cualquier análisis político posterior a las elecciones la vamos a hacer con el debate de la militancia, y créame que la militancia de los simpatizantes no está muy por la labor de una persona que es incumplidora y por tanto no es mucho de fiar. Yo sé que los políticos, yo particularmente no mucho, pero los partidos políticos se le hacen mucho caso a las encuestas. ¿Qué le dicen a usted las encuestas, Antonio? Nosotros mantenemos mucha reserva con las encuestas. Las encuestas son un diagnóstico y un termómetro. Es como los electrocardiogramas que te analizan en el momento en que te lo hacen. Y las encuestas hay que hacerle caso, son tendencias, marcan opiniones, pero después es curioso porque no se corresponden nunca con los resultados electorales. Lo que significan dos cosas. Una, que una cosa es la manifestación de lo que uno dice que va a votar o no va a votar, y otra lo que después se ejecuta en el voto. Y la elección europea nos dieron una lección de cómo la disputa del voto o la reflexión política la hacen los electores hasta el último día. Y desde esa conciencia de la que vamos a afrontar unas elecciones muy propositivas. Nosotros tenemos un suelo muy potente en Andalucía. Y comparándolo con hace 3 años, las últimas encuestas me llamaban mucho la atención, porque hace 3 años usted recuerda que el Partido Popular tenía mayoría absoluta. Eso es. Y nosotros teníamos... De hecho, no iban a los debates amparados ellos en que cometieron un error garrafal porque no fueron a los debates, porque como se sabían ganadores por mayoría absoluta, no querían que se les supiera las verdaderas intenciones que tenían. Bien, les salió mal. Nosotros teníamos en torno a un 7,6%.
Ahora nos dan a nosotros un 8,7, el año pasado sacamos un 11,5, yo estoy convencido que vamos a superar los resultados de hace 3 años, pero ahí depende mucho del esfuerzo que hagamos. Vamos a hacer una campaña muy limpia, muy propositiva, les vamos a decir a los andaluces y a las andaluzas qué significa que se vote Izquierda Unida, desde esa garantía de que somos gente seria que cumple con lo que dice y decimos lo que pensamos, y sobre todo para transmitirle a Andalucía que el cambio necesario y la transformación necesaria se tiene que hacer con mucho más apoyo electoral. Y vamos a ir a por todas, es decir, a pedir el voto de gente que ha votado siempre con el PSOE, pensando que se hacía política de izquierda y que se ha demostrado cómo rompe el Partido Socialista, a gente que está en la frontera entre Podemos y Izquierda Unida y que vamos a convencer que somos una fuerza solvente que tiene capacidad de gestionar al día siguiente de las elecciones, y que convocamos a la esperanza, a la esperanza de una fuerza política que cree mucho en Andalucía. Mira, cuando uno conoce los pueblos y empieza a conocer empresas, conoce cooperativas, conoce a gente abnegada que es muy desconocida, pero que cada día se levanta con una profunda fe en este pueblo, una fe en el desarrollo, en el crecimiento, en que su actividad económica salga adelante. A mí, cuando hay profesionales que están en la escuela y se preocupan por el menor problema del alumno, o profesionales de la sanidad en los hospitales, tenemos unos recursos formidables de gente que cree en una sociedad más justa y con los que son unas bases formidables para cambiar Andalucía. Y como nosotros creemos, lo que queremos ser es estar a la altura de ese formidable reto que tenemos, que es salir de la crisis con algo muy importante, que no está ocurriendo en el tiempo y que no podemos permitir que ocurra en Andalucía. Algo muy importante es salir de la crisis con todos. No podemos dejar a 1/3 o la mitad de la población fuera. No podemos dejar que los jóvenes, que son los más preparados, esta generación última, cuando terminan la carrera, la aspiración que tienen es a irse al Reino Unido, a Alemania o a Francia, que los queremos aquí y queremos que su inteligencia y su formación repercuta en el desarrollo de Andalucía. Y en eso es en lo que nos estamos embarcando, y nosotros con una profunda convicción de capacidad de gobierno y sobre todo de que sabemos lo que vamos a hacer al día siguiente de las elecciones. Usted ha nombrado a Podemos también. ¿No le parece un poco extraño, que decir, usted después del trabajo que había hecho, de tener los estatutos, de todo esto, no sé, que llegue otro partido muy parecido a ustedes, que la convergencia está difícil? ¿Cómo ve todo este proceso para el ciudadano medio? Sí, no, Podemos un síntoma, ¿no? Síntoma de una indignación, pero además de eso, a la hora de establecerse en política y tener capacidad para construir un nuevo país, como nosotros pretendemos desde Izquierda Unida, hay que tener capacidad para hacerlo, un discurso definido y saber con claridad qué es lo que vamos a hacer. Mire, yo siempre digo lo mismo, con Izquierda Unida se puede estar o no de acuerdo. Hay gente que puede ver determinadas propuestas o gente que esté en la antípoda de nuestra visión política. De lo que nadie se puede quejar de Izquierda Unida es la claridad. Nosotros sabemos lo que queremos, tenemos un proyecto de país, y queremos decidirlo y apostamos por ello. Y eso es necesario. Desde la ambigüedad no se construye nada. Y nosotros somos gente que tenemos muy claro el proyecto político, tenemos clara qué vamos a hacer al día siguiente, tenemos muy definido el modelo de sanidad público universal, tenemos muy definida cuál es la planificación escolar y la necesidad de un apoyo suplementario, que lo tenemos de entre las primeras medidas, de contratación de 1.500 profesores para potenciar los programas de diversificación curricular, que son la clave del éxito escolar en secundaria y que se han venido un poco abajo y nosotros queremos recuperarlos. Se nota que usted es profesor, ¿no? Hombre, es lo que me apasiona en el fondo, ahora que nadie nos escucha, pero yo he sido muchos años profesor, he sido 22 años en la enseñanza y muchos años además de director. Cuando ve los recortes en educación se le caerá el alma al suelo. Hombre, es que lo que pasa es que cuando el Partido Popular obligó a que el profesorado de secundaria pase de 18 a 20 horas lectivas, que no es de trabajo, que son muchas más, ahí hay un deterioro objetivo, porque claro, si tú le sumas 2 horas, en el fondo la contabilidad de los centros es que tú reduces el 10% de la plantilla, con el mismo alumnado, con la misma necesidad educativa, incluso más, porque en tiempos de crisis los problemas educativos repercuten mucho. En una casa donde no hay ingresos se genera una tensión y los alumnos y las alumnas, los hijos, sufren también cuando ven que hay una situación económica complicada y eso repercute en el rendimiento académico. Por tanto, para mí la educación no es que sea solo una pasión personal, que lo es, y profesional, sino también es que es la clave del desarrollo de Andalucía. Uno tiene una red soportable para desarrollar con velocidad una recuperación económica si tiene gente con recursos y con formación. Si no tiene gente con formación, difícilmente va a tirar hacia adelante. Y yo creo que es fundamental también algo que es para nosotros clave y que sería la primera medida que yo tomaría si soy presidente de la Junta de Andalucía, que es un decreto ley por urgencia social de garantía de mínimos vitales
de agua y de luz para toda la familia andaluza. Es decir, no podemos permitir que haya gente que por falta de recursos se le corte la luz ni el agua. Eso es un derecho humano y desde luego con todos los requisitos que garanticen que es de justicia ese derecho, garantizar ese derecho, porque no podemos permitir que en esta sociedad y en el siglo XXI haya gente que se quede sin esos suministros mínimos vitales. Para explicarle, Antonio, a los espectadores la diferencia de que haya gobernado Izquierda Unida en Andalucía después de muchos años del PSOE ha seguido gobernando, ¿no? Pero quiere decir, la diferencia de que Izquierda Unida haya puesto sobre la mesa una serie de medidas sociales al gobierno del cambio que también hubo en Castilla-La Mancha, ¿qué diferencia ha habido para el ciudadano medio entre un castellano manchego y un andaluz estos 4 años? Al castellano manchego es que le han quitado hasta el aire casi, que se le han privatizado. Le han quitado democracia, le han cerrado centros de profesorado, han cerrado colegios rurales. En Andalucía, ¿qué hemos hecho? Por eso decía yo que se valoraba nuestro gobierno no solo por lo que hemos hecho, que hemos, por ejemplo, evitado, en el caso de la provincia de Málaga, 1.265 desahucios, y porque el Partido Popular no recorrió la ley, si no habrían sido más. 1.265 familias que le hemos impedido que se abandonaran la vivienda. Pero hemos impedido que se privatizaran hospitales. Hemos impedido que se utilizaran recursos públicos para defender a gente imputada en el caso de los ERES, que es un escándalo. Hemos impedido que haya más descontrol con los cursos de formación. Hemos abierto los expedientes que estaban ya cerrados de actividades de formación que no se habían hecho. Hemos obligado a que se investigara de nuevo y hemos obligado también a pedirle el dinero, hasta 20 millones de euros, a numerosas empresas que no habían hecho las actividades de formación y se lo habían llevado calentito. Y hemos impedido que haya habido un aumento de escuela privada por encima de la escuela pública. No hemos cerrado ni un colegio rural por cuestión de que salga más barato traerse a los niños a ver en Málaga que dejarlos en sus pueblos. No hemos, es decir, hemos garantizado, se ha deteriorado, la sanidad se ha deteriorado, claro. Si ahora resulta que Montoro nos reduce las transferencias para mantener los mismos hospitales, los mismos centros de salud, claro, quien diga que no, es imposible. Pero en el momento en que hemos podido, hemos afrontado una recuperación del salario del 75 al 100% de los profesionales sanitarios. Y sobre todo, lo que en otros sitios es que se han cerrado servicios fundamentales. El caso de las escuelas rurales era muy significativo. Castilla-La Mancha sabía que era más rentable meter a niños en un autobús y agruparlos en otro pueblo más grande, pero a niños de primaria tú no te los puedes llevar en autobús todas las mañanas a pueblos a 25, 30 hasta 35 kilómetros claro, y después devolverlos. Y en ese sentido estamos satisfechos de que en momentos tan durísimos, como no ha habido nunca, hemos aguantado, o lo que es lo mismo, que en el momento que haya recuperación tenemos una red que sigue siendo pública de hospitales y por tanto no se hace negocio con los hospitales y con los centros de salud, que hemos aumentado las plazas escolares, el número de puestos escolares públicos, que eso es también generación de empleo. Por entrar en educación, que son ejemplos que claro, me llegan más cerca, por cada grupo escolar de primaria se crea 1,4 puestos de trabajo y 1,6 en secundaria, es decir, que cuando tú creas un grupo más, tú también estás generando empleo público que tiene la garantía de transparencia y de concurrencia que no en el privado. Y después el apoyo que hemos hecho al pequeño comercio, creo que ha sido, gracias a Izquierda Unida, un gobierno donde hemos apoyado al pequeño comercio como nunca, y se ha apoyado en proyectos de todo tipo. Después a los ayuntamientos, en momentos muy difíciles, le hemos mantenido la financiación incondicionada y hemos eliminado algo que ha sido fundamental, que es, en la medida de lo posible, la colaboración público-privada, mal llamada, porque al fin y al cabo era una colaboración en grandes infraestructuras que suponía casi cuadruplicar los presupuestos. Y el ejemplo del metro de Málaga, que ha sido un problema que estaba atascado y que Izquierda Unida ha desatascado, es el más evidente. Y después en la gestión del parque público de vivienda, 80.000 viviendas donde no se ha hecho ni un desahucio y donde la gente que demuestra que no podía pagar, pues lo hemos hecho que a cambio del alquiler que no podían pagar, pues trabajos comunitarios, etcétera. Y creo que eran medidas muy racionales, muy sensatas, en momentos muy complicados y en los que hemos mantenido ese mínimo sistema de red de protección que era tan necesario. Una última pregunta muy breve porque ya nos tenemos que ir, pero yo sí me gustaría, usted es cordobés y además es profesor y además tiene barbilla y le parece un poco hasta Julián Guita en todas estas cosas. No lo sé si le parezco, ya me gustaría a mí, pero... Bueno, él tiene más cara de califa, más pinta de... Sí, claro, yo no. Yo soy lucentino y entonces estudié en Sevilla. Me dieron, aprobé la posición muy jovencito y me fui a San Lucas de Barrameda en Cádiz. Sí, un andaluz, y después me dieron destino
en Aracena, que es donde yo tengo mi puesto de trabajo. Es decir, que yo cuando salga de la política me vuelvo a mi instituto en Aracena, un pueblo precioso de la sierra de No va a Huelva. haber puertas giratorias ni Nada, yo me vuelvo a mi escuela y allí a enseñar a los niños, que es un trabajo apasionante. Pero a lo mejor si entraréis usted en Endesa... Después veraneo en Málaga, o sea que estoy ahí mezclado con todo. Esa es la pregunta que yo le quería hacer, ya para terminar. Sí. ¿Conocemos Andalucía de verdad, como por ejemplo alguien que la ha pateado como usted la conoce? Bueno, Andalucía para los andaluces sigue siendo en parte una gran desconocida, porque, bueno, lo primero que hay es que es extensísima. Estamos hablando de una comunidad que es el país número 16, es decir, está por encima de otros países de la Comunidad Europea, en extensión y en población. Pero además de extensísima, es muy variada. Andalucía sobre todo es mezcolanza. Es hasta en el habla, ¿no? Todos decimos que somos andaluces, pero una persona de Almería y una de Cádiz, pues tiene mucha diferencia. Después está, bueno, Málaga, por ejemplo, en el fondo refleja muy bien lo que es Andalucía, porque en la misma provincia hay climas diferentes, modos de vida diferentes, pero en una provincia que es el País Vasco, porque la provincia de Málaga es como la extensión del País Vasco. Y en esa diversidad está la riqueza de Andalucía, porque yo creo que nos identificamos en esa mezcla, en esa diversidad, en ese abrazo que le damos al que viene de fuera. Y yo creo que somos más andaluces y nos identificamos como tales no desde la exclusión, no desde el rechazo al otro, sino desde la incorporación. Y yo creo que es una de las cosas más emocionantes de ser andaluz. Y yo soy lucentino, estudio en Sevilla, he trabajado en Cádiz y en Huelva, me voy al Moche y he hecho una... Entonces yo creo que ese sentimiento de identidad y de acogida es lo que mejor nos define. Muy bien, pues Antonio, ha sido un placer tenerlo. Y para mí también, estoy encantado. Y para nosotros, bueno, pues un placer tener a una persona tan cercana y tan fácil, ¿no? Tan fácil, tan asequible para hablar como Antonio, que bueno, conocemos todo tipo de personas y Antonio es una persona encantadora. Y a ustedes, bueno, pues volvemos aquí, ya saben ustedes, aquí en este platón Acerquía 24, en Ágora. Hasta entonces.